Joaquín, ¿querías comentar algo Sí, sobre mira, la Guardia Nacional, el papel de la oposición? Sí, dos aspectos nada más. Primero, hablabas tú al principio de la Guardia Nacional, según la ve el presidente, que yo lo relacionaría con esta frase de ayer, del día 19, cuando dijo que el presidente que necesita el ejército para serenar al país. ¿Alguna vez alguien puede haber imaginado que el candidato, que el opositor, Andrés Manuel López Obrador, pudiera decir una frase como esta, que necesitaba al ejército para serenar al país? Eso retrata... Habría que definir serenar qué. Bueno, serenar al país, vamos a dejarlo así, porque eso fue lo que dijo, ¿no? Después, Leopoldo, tú hablabas de lo que pensaba el presidente, lo de los partidos, coincido totalmente, Denise, el fiel de la balanza es el PRI. Y vamos a ver de qué está hecho el PRI. Vamos a ver de qué está hecho. Mañana, cuando voten, vamos a ver de qué está hecho. Y después, hablabas tú de estas dos ópticas. ¿Tiene consecuencias dependiendo de cómo sea su voto para el PRI o no? Yo no Vaya, sé. ¿se va a mover las rueditas de la butaca o no se van a mover? Dos escenarios. En un escenario, el PRI va con el PAN y rechaza. Sí. En el otro, logra algunas cosas, digamos, que se añadan, o nada, y va con la votación, o le da al menos el número de senadores suficientes. ¿Son de escenarios que tienen implicaciones distintas para el futuro del PRI? Sí, por supuesto, Leopoldo, totalmente. Si el PRI vota en contra, por primera vez vamos a ver que existe una oposición, que no lo hemos visto en estos 82 días de gobierno. No hay oposición. Si el PRI vota a favor de la Guardia Nacional como está, adiós, Leopoldo. Adiós. Como votaron los diputados, ¿sí? Quiero decir, por presión de los gobernadores. Lo que pasa es que los gobernadores no tienen esa misma presión sobre los senadores. Pero yo sentaba, la gente, hemos escuchado estos ahora que inventaron, lo que antes eran foros, ya es parlamento abierto. Que suena padrísimo, que hablaron, fue muy crítico a la Guardia Nacional, pero pues fueron palabras al viento. Y dos, los afectados, Leopoldo. ¿Qué piensan? Porque aquí pues, damos nuestra opinión, padre, desde lo que yo llamo la arrogancia del altiplano. Pero la gente que vive en Reynosa, la gente que vive... Tienen la Guardia Nacional, por lo que sabemos. Tienen al ejército. Y quieren la Guardia Nacional. Y quieren la Guardia Nacional, Leopoldo, civil, militar, Como sea. naval, de la Fuerza Aérea. Como se llame. Como se llame y con quien sea. Que no los abandone el Que gobierno no, federal, exactamente. esencialmente. Que nadie está planteando eso, ¿eh? O sea, sí es importante decir que incluso en el no a la Guardia Nacional, particularmente de las organizaciones y los especialistas, nadie dice quítenles mañana al ejército. No, los de Reynosa. no, lo dijo el secretario de Seguridad. Una amenaza de negociación política. Pero lo dijo, que yo sé que es un imposible, pero que Nadie lo está planteando. él lo Lo dijo. que están planteando es una salida Sí, por eso. establecida. Pero Alfonso de regreso a Durazo los dijo cuarteles. que si no se aprobaba la Guardia Nacional, se retiraba al ejército. Yo creo que era un asunto de la defensa nacional, pero bueno, así lo dijo. Entonces, Leopoldo, la gente está a favor de lo que sea, como se llame, del color que los uniformen, las armas, pero que no los dejen, porque están indemnes ante la violencia y la inseguridad. Ese es un punto que apoya la propuesta de López Obrador. Y en esas zonas olvidadas donde solo tienen al ejército y en el curso la marina, que sea mando civil o militar, ¿cómo les dicen que no sea mando militar? Si han tenido los militares hay una década. Claro. René. A ver, varias cuestiones. Una nada más para discrepar con los compañeros. Yo no creo que influya, desde luego que influye, pero no de manera determinante, la sucesión en la dirección del PRI para la postura que están teniendo. Me parece, y es políticamente incorrecto decirlo, pero es un partido que tiene la costumbre del poder, que ha sido oposición desplazada 2 veces y que sabe y que tiene un cierto sentido del Estado. Sé que no es muy reconocido el hecho, pero me parece que esa cultura en el poder que tiene el PRI sí le da margen para tratar de matizar el hecho de llevar a la Constitución a la Guardia Nacional. Eso es uno. 2, un absurdo. Si a fin de cuentas va a prevalecer el mando tripartito, por no decir el mando militar en la Guardia Nacional, ¿qué sentido tiene la Secretaría de Seguridad Pública? Porque le restaría protección civil y le restaría penitenciarías y la inteligencia está en manos de otro militar.
Si no hay recursos, lo conveniente y lo conducente sería volver a borrar a la Secretaría de la Seguridad Pública, reinstalar en Gobernación, Inteligencia, Protección Civil y reclusorios, para tratar, como dice el propio gobierno, de optimizar el uso de los recursos públicos. Porque ¿para qué una secretaría que no tiene mando sobre su brazo operativo? Y tercer y último punto. Yo creo que el presidente López Obrador le va a subir el costo del voto negativo a aquel que vote en contra de la Guardia Nacional. Ya Es lo lo hizo en que la conferencia de prensa Ya lo de ayer, dijo. ¿no? De alguna manera. Y de hoy. Pero será muy interesante ver si todos los foros o el Parlamento abierto, como subraya Joaquín, son meros ejercicios formales para oír sin escuchar, o si en realidad también se escucha lo que la gente piensa. ¿Piensas tú que va a haber algún cambio al final de cuentas y se va a establecer una suerte de temporalidad, más claramente el mando civil, algunos de esos cambios? Sí. ¿Sí? ¿Piensas que sí? Quiero pensar que sí, y que también, se ¿eh? va a dar ¿Sí? ¿Tú también? en el ¿Tú también? marco del debate en el Pleno. ¿Tú? Yo, Estás dudoso. Bueno, primero, mucho. Muy leves. Sí. Mucho. porque el punto qué? central es el mando, que el mando sea civil, y ahora ya agregó... Y la el PRI, temporalidad. lo La que llama- temporalidad. No, la que es muy temporalidad, importante. pero también ahora llamaron esto que llama el engranaje militar. Ah, caray. Sí, eso es nuevo. ¿Por qué tendría que votar el PRI en contra de la Guardia Nacional si fueron los que promovieron la Ley de Seguridad Interior? Si son los que llevaron, quisieron cambiar por completo. Es Porque decir, no es lo mismo una ley que la Constitución. No, es que yo... Pero, ¿por creo qué- que el PRI por tiene qué sentido lo del querían? Estado. Híjole. ¿por qué querían A ver. hacerlo y van a cambiar de posición? Yo no veo al PRI. De hecho, me parece inconsistente, incongruente que el PRI esté en la posición actual. Más cercana al PAN. Por supuesto, por todo lo que hizo durante el sexenio. Esto que tú mencionabas, tan guato, con el índice de letalidad en lugar de 1.5 por 1, 42 por 1, Nochistlán, digo, por Los tratados, favor. de, o los sea, tratados por- A internos. ver, déjame explotar, perdón. A ver, sí. No, pero nada más en el tema de la Guardia Nacional, ¿a dónde pueden llegar? Pueden llegar a una combinación semántica donde digan ni mando civil ni mando militar, vamos a hacer una coordinación donde sea absolutamente lampedusiano, donde digan una coordinación donde el mando civil tenga el mismo peso del mando militar, aunque en el fondo, vamos, No puede. Lomas de Pero Sotelo es la que va a El llevar mando para un la- militar, la dile a un otra. militar que va a compartir el mando. Joaquín, déjame regresar a un tema que creo que tiene aquí una arista interesante. Decías tú, tú no crees que el PRI tenga esa visión de Estado. Es que yo creo que el PRI tenía una visión de Estado. Sí lo creo, de verdad. cuándo la que perdió? fue, lo ha ido Cuando se perdiendo. volvió del Estado de México. Yo también creo que cuando se volvió, bueno, no lo iba a decir, el sexenio pasado, la verdad. Es decir, sí reconozco la capacidad, por ejemplo, que tuvo una Dulce María Sauri en el peor momento, en la primera derrota del PRI, con qué dignidad llevó la historia del PRI esa mujer, se lo reconozco. También entiendo que Bueno, el reconocimiento de Francisco Labastida, Claro. la misma noche O sea, sí de creo que, de o sea, Cedillo. sí hay momentos así. Es decir, claramente además estaban educados en el Estado. Sí. Y estar educado en el Estado significa algo y es un tema de el interés general, etcétera. Sí Totalmente. creo que el PRI lo ha perdido, que ha sido cooptado por muchísimos intereses mientras ejerció el poder, que dejó que el Estado se le metieran otros poderes y se apropiaran del Estado. Y venir a decir que hoy, esta posición del Senado del PRI tiene que ver con el Estado, es que no la compro ni tantito. De verdad, oír a Osorio Para Chong... alusiones. No, claro. No, es que oír ¡Hay tiro! es que no, oír a Osorio Chong y a Claudia Ruiz Massieu decir que están preocupados Fíjate, por el respeto a los tratados internacionales que México ha firmado después de haber gobernado 6 años. Me dijo Osorio Chong que están preocupados de las consecuencias para el presidente de poder llevar a la Constitución esta Guardia Nacional, pues por lo que implicaría internacionalmente. ¿Y entonces, Peña, qué o qué? Lo que te quiero decir es, aquí me parece que El son mismo puros armando paramilitares. intereses, puros intereses, ni siquiera de partido, de grupo. René, intereses, visión de Estado o ambos. Personas. Bueno, primero, Denise, el señor moderador nos Nos amarró está- muy bien sí. las navajas. No, a ver, yo sí creo
Es decir, es curioso, la mesa está hablando del PRI, no está hablando del PAN. Y el factor decisorio se le recarga más al PRI Es que es que el al que lo PAN. tiene, en este caso lo tiene el PRI, no el PAN. El PAN ya se definió que no. Claro, pero eso le resta posibilidades de actuación política. Por eso. El PRI tiene un gran sillita. sentido del pragmatismo político. Ah, esa es otra Y cosa. del poder, sí. No, Tiene un sí, del gran poder. sentido. La mayor virtud y el peor vicio del PRI es su disciplina y su institucionalidad. Es decir, ahí me parece que son valores que a veces operan como tales, como valores, y a veces como Pero antivalores. yo no sé qué gana el PRI aprobando la... no estás- A ver, Respondiéndole a deja, Denise, espera, estamos para alusiones. Estamos para alusiones. Lo que el PRI había intentado hacer era darle un marco jurídico a la participación del ejército a nivel de ley. Por eso sí es grave elevarlo a rango constitucional, porque después se puede complicar la situación. Ahora, yo sí creo que en ese sentido el PRI, con todos los resbalones, los vicios y los errores que ha cometido, hoy de nuevo está jugando, ¿eh? Es increíble, Sí, es lo que no es la decimos. segunda fuerza. Es lo que dice Carlos. claro. La sillita que se mueve. Sí, pero no solamente a partir de un simple principio pragmático, Ah, es lo que tú dices, que sí hay sino una que ideología. también hay un ingrediente. Ah, ya, bueno. Bueno, en apoyo a lo que dices, digamos, durante el gobierno del presidente Peña Nieto se promovió una ley de seguridad interior, no un cambio a la Constitución. Sí, eso Entonces sí. puede ser que el PRI vea riesgoso, digamos, elevar esto a rango constitucional por una cuestión, digamos, de principio, no estrictamente pragmática, ¿no? Así es, te agradezco muchísimo, Leo. ¿Quieres seguir sobre este tema? No, nada más rápido sobre porque es fascinante este dilema entre intereses o visión del Estado, me parece, dentro del PRI. Y yo ahí quiero recomendar una serie de un productor, Leopoldo Gómez, llamado Un extraño enemigo, que precisamente trata, creo que muy bien este tema, ¿no? O sea, y no te estoy echando el cebollazo, o sea, a mí me gustó mucho pero la... se aprecia, se aprecia. No, yo creo que está muy bien puesto ese lugar. dilema. Está muy bien puesto ese dilema en el tema del 68, porque lo que ves es los intereses políticos del PRI, la sucesión, lo humano de la política que siempre estará presente en un partido. Pero también ves, creo, el reflejo de unos políticos que tenían visión del Estado. Tú que escribiste, tú que produjiste... Bueno, no escribí, pero la bueno, produjo. pero digamos, supervisaste la producción. Creo que es parte del dilema, ¿no? O sea, de un presidente y un secretario de Gobernación preocupados por la Guerra Fría, porque venían las Olimpiadas, por la intervención de los estadounidenses en el país, en fin. Sí había una clase política que, como todos los políticos, pues estaban metidos en la grilla y en el poder, pero sí creo que tenían una visión del Estado. ¿Y siguen ¿no? teniéndola? Yo ¿En tu creo que opinión? no, yo creo que sí Ok. se fue perdiendo. Yo creo Bueno. que sí se fue perdiendo, sobre todo con el regreso del PRI. O sea, tú lo decías bien, cuando pierden en el 2000 con una visión del Estado, ¿no? El presidente en turno, ¿no? Ernesto Zedillo reconoce la derrota, pero el candidato del PRI. Bueno, también ahora por lo mismo. No, por eso, sí, sin duda. Sin duda, Se repite. pero no es lo mismo 2000, lo que pasó en 2018 a lo que pasó en el 2000. Ahí estábamos, Claro, ¿no? claro. Era un cambio. Muchos decían el PRI nunca va a soltar el poder. Sí, y lo sí. soltaron la misma noche de que perdieron la elección, ¿no?